Hola David, oye, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar un tema re interesante que tiene que ver que está muy vinculado un poco a la que es la psicología social y que está relacionado un poco con la manera en cómo nosotros percibimos nuestro entorno y las cosas que nos suceden. Y como para entrar como rápidamente en la materia de lo que es nuestra conversación el día de hoy, cuéntanos por favor qué es lo que es el locus de control. Sí, mira, primero que todo agradecerte la invitación, Eduardo. Estoy muy agradecido por eso y también Gracias. abrir estos temas que me parecen súper necesarios, ¿cierto? También lo segundo es lo más importante que se viene el Día del Profesor el viernes, así que le mando un saludo a todos aquellos que ejercen esa linda profesión, una de las más relevantes para mí. Así que eso, y también obviamente dar mi absoluto respeto y admiración a cada profesor, cada docente que ejerce en este país, ¿cierto? En estas condiciones tan difíciles, ¿ya? Eso, y básicamente lo que voy a hacer es una reflexión o un pensamiento crítico respecto a locus de control en el marco de la organización escolar, ¿cierto? Y también desde el punto de vista individual, ¿sí? El locus de control es un concepto teórico, ¿ya? Es antiguo, ¿ya? Mm. El primer personaje que se dedicó de alguna forma a visualizar esto es Julian Rother, ¿ya? Un psicólogo norteamericano, y desde la teoría del aprendizaje social, ¿cierto? Pero la definición que a mí más me gusta es de Philip Zimbardo, que dice que es una creencia sobre si los resultados de nuestras acciones dependen de lo que hacemos o si dependen de otras cosas fuera de nuestro control personal, ¿ya? Ok. Un locus de control entonces es básicamente una atribución, una creencia respecto a los resultados de mis acciones, ¿cierto? O cómo yo me comporto, si viene dado por algo externo a mí o si yo soy responsable de eso, ¿cierto? En ese sentido habrían dos conceptualizaciones, que es el locus de control interno, en donde yo me hago cargo, ¿cierto? Soy responsable de lo que ocurre, ¿cierto? Y el locus de control externo, donde las cosas que pasan tienen que ver más bien con instancias externas a mí, o se explican de esa forma, donde yo soy un agente pasivo, ¿cierto? No participo en eso, ¿ya? Eso es básicamente, muy básicamente, la conceptualización del locus de control. Perfecto. Oye, si entiendo bien, porque, bueno, los que estudiamos psicología, la mayor parte tuvimos algún vínculo con esa conceptualización, disculpa. El caso del locus de control interno es que fundamentalmente yo me atribuyo la autoría o la responsabilidad de aquello que estoy haciendo, ¿no? Y el locus de control externo es que más bien lo atribuyo a agentes externos, como puede ser la suerte o la casualidad. Así es, puede ser un logro o un fracaso, ¿cierto? Perfecto, Personal, perfecto. que yo le doy la interpretación donde yo tuve participación en eso, yo lo produje, De ¿ya? acuerdo. Y, por lo tanto, me responsabiliza y me otorga un poder, ¿ya? O sea, adquiero libertad en la medida que yo soy consciente de que yo soy capaz de hacerlo y no otro agente, digamos, no que soy yo, ¿ya? En ese sentido. Y la otra posición, vamos a llamarla más bien expectante o pasiva, donde las cosas Ok. que pasan, solamente yo no participo, sino que me ocurren. Digamos, puede ser por la suerte, puede ser por otra persona, por el gobierno, el Estado, la Mm. familia, menos yo. ¿Me explico? Eso es Absolutamente. básicamente la distinción. Absolutamente. Oye, David, ¿y cómo llega a desarrollarse en cada uno de nosotros eh, uno u otro tipo de locus de control? Sí, mira, el locus de control es un concepto teórico que tiene relación con la personalidad, ¿De acuerdo? ¿ya? Tiene relación con la personalidad y la forma en la cual nosotros percibimos, conceptualizamos nuestro marco de creencia y cómo vivimos la vida, ¿cierto? Y los valores que están asociados, etcétera. Nuestra forma de ser, básicamente. Y ahí esto está cruzado, obviamente, desde muchos frentes, ¿cierto? Desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo histórico, lo político, ¿cierto? Entra en juego, ¿ya? En esta relación, obviamente, individuo y sociedad, ¿ya? Entonces no es un concepto puro, es una abstracción, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos factores involucrados en cómo se puede establecer en alguien un locus de control predominante mente interno o predominantemente externo, ¿ya? El temperamento ahí juega un rol crucial, sobre todo.
la parte biológica de nuestra forma de ser. ¿Sí? Oye, perfecto. Y según tu percepción, ¿de qué manera este concepto tiene alguna relación con el bienestar o con la mejora en las personas? Mira, desde que yo empecé a ejercer, yo llevo como 10 años aproximadamente ejerciendo y también actualmente estoy estudiando un magíster que tiene que ver con liderazgo y gestión en organizaciones escolares. En la atención con gente, yo te podría decir que la relación que existe con el bienestar, la mejora o el progreso, ¿cierto? Mm. Tiene que ver tiene que ver con el concepto de desafío. Es decir, en la medida que alguien, ¿cierto?, interprete algo difícil o una dificultad como un desafío, está en un locus de control interno, donde esa persona, ¿cierto?, Ok. se asume el responsable del destino de los hechos y por lo tanto todo lo que ocurra va a ser producto de sus acciones, ¿ya? Y no de otros, o no de otras cosas, ya no del ambiente, no del contexto, ¿ya? Y en esto sabe muy bien, ¿cierto? Este autor muy famoso que se llama Viktor Frankl, Viktor Ujú. Frankl, ¿cierto? Que estuvo en la guerra prisionero. Mm. Y, y yo puedo extrapolar una frase que él también dijo que es, eh, nosotros no elegimos una pandemia, no elegimos la pandemia, ¿ya? Pero sí podemos elegir cómo relacionarnos con ella. De acuerdo. Son cosas distintas, ¿ya? Y en esto también tiene mucha relación a otra autora que se llama Sonja Lyubomirsky, que escribió un libro que se llama La ciencia de la felicidad, donde justamente ahí elabora una ecuación, ¿ya? Donde dice que el 50% de la felicidad está dada básicamente biológica en la persona, Ujú. en carácter temperamental. El 40% es la voluntad y el 10% las circunstancias de vida. O sea, parece ser que aquí la voluntariedad, ¿cierto? O la agencia o el fortalecimiento del yo, podemos decir, tiene un poder transformador, ¿ya? Y así lo dice la evidencia, al menos en Sonja, ¿ya? Entonces, en la medida que una persona pueda comprender profundamente que lo que le ocurre en la vida, ¿ya? Y lo que le ha ocurrido o lo que le va a ocurrir depende, ¿ya? De cómo interpreta la realidad y cómo se posiciona como actor o como responsable, eso es un gesto de libertad que despierta angustia, porque nosotros no estamos acostumbrados, ¿cierto? No estamos acostumbrados por cultura, por formación, ¿cierto? A hacernos responsables de chicos sobre lo que la vida es, ¿sí? Oye, de acuerdo. Perfecto. Mm, Eh, Se me viene un poco también a la mente eh, el carácter un poco de lo que es la persona en Nietzsche en términos de actividad, en términos de seguir su propia actividad, vinculándolo un poco con mm, lo que mencionas tú de lo que es el locus de control interno. mm, Versus, por ejemplo, la pasividad, la contemplación, que también son otras visiones o perspectivas en la filosofía que han encallado de una u otra manera también en nuestra profesión. Oye, mm, David, y entendiendo que tú también un poco lo comentabas a través de lo que nos comentabas del máster que estabas cursando, y que tú trabajas en una sí, organización educacional, ¿cómo sí. tú podrías relacionar el locus de control con la mejora en el escenario en el cual tú trabajas? Mira, aquí te voy a citar una encuesta que se hizo el 2015, si no me equivoco, en Centro EUC Políticas Públicas junto con el Educar. Le Ujú. preguntaron a un total de 1.000 profesores, ¿ya? Una muestra, sobre respecto al desempeño de sus alumnos, ¿ya? ¿Cuál es la principal causa que explica el resultado de sus estudiantes, los profesores? ¿No? ¿Qué responden frente a esa pregunta? ¿Mm? ¿Cuál es la principal causa que explica el resultado de los estudiantes? ¿Está afuera o está internamente en la gestión escolar o en el desempeño profesional de un docente, ¿cierto? Que el primer factor de alta incidencia en los Mm. resultados académicos, segundo el director, la gestión directiva, ¿ya? Mm. Responden, aquí muy interesante, mira, el 66% responde que es el contexto familiar al que pertenece el alumno y el contexto social al que pertenece el alumno, 66%. El desempeño del profesor, un 10%.
¿ya? Si tú lo sumas junto con los resultados de la evaluación docente a nivel nacional, te das cuenta que en el módulo 1 y 2, la parte de lo que es la reflexión, ¿ya? Y el uso del error para el aprendizaje es el más descendido. Entonces, si juntamos estas dos cosas, nos lleva a pensar de que la capacidad de autocrítica sana, ¿ya? ¿Cierto? No se ha posicionado de manera ética en los colegios, ¿ya? Producto de múltiples factores, ¿cierto? Y también en relación con eso está el tema de la rendición de cuentas, ¿ya? O la evaluación docente como algo punitivo, como algo clasificatorio, que no tiene una intención para el desarrollo o para visualizar cuáles son tus debilidades, ¿cierto? Y poder mejorar. No tiene ese carácter. Más bien un carácter político, ¿cierto? Y violento, obviamente. Encasillar a alguien por una prueba y llamarle competente a esa persona o experto, ¿me explico? Entonces creo que es un acto que da cuenta de un poco de injusticia y que explica el resentimiento justamente de la mayoría de los profesores. ¿Ya? Te lo digo yo porque obviamente estoy en terreno, visualizo, lo observo. ¿Ya? Entonces, pienso que ahí hace falta, obviamente, para poder mejorar desde las bases un locus de control que sea interno y que nos permita a nosotros eh, hacernos una autocrítica verdadera respecto a el amor que siento por ejercer la profesión o no. Si lo hago, ¿por qué lo hago? ¿Quién es responsable de esto? ¿La familia? ¿Ah? 66%, la familia. Esos son los profesores. Si tú vas al equipo directivo, te van a decir que son los profesores. Si vas a la familia, te van a decir que son los profesores, ¿no? Después los apoderados. ¿Me explico? Y eso se empieza a construir una dinámica, una lógica del tirar a la pelota, que se llama. Que pelotea. Muy chileno, ¿cierto? Como, no, que el gobierno, que las políticas educativas, la evaluación docente, la formación inicial de los profesores, ¿ah? Que son los estudiantes. ¿Me explico, no? Entonces, falta alguien que se haga un poco responsable primero la autocrítica, la revisión personal, ¿cierto? ¿Ah? Eso es muy importante y que tiene relación con la autoeficacia, claramente. De hecho, está comprobado que los colegios y las personas, para la mejora, en la medida que tengan un locus de control interno, le cuesta menos mejorar, le cuesta menos cambiar frente a alguien que externaliza la responsabilidad constantemente. ¿Ya? Eso es interesante. Es muy interesante, David, porque, bueno, por una parte lo que tú nos comentas a través de la encuesta que señala es que lo que dice esa encuesta es que el profesor no tiene control respecto de el apoderamiento de los contenidos por parte de los alumnos, y si al mismo tiempo sumo lo que tú me estás comentando, es como, parece ser que todas las entidades, si pudiéramos llamarlas de esa manera, unidades que estamos relacionadas con los aprendizajes de nuestros hijos, tiramos una responsabilidad fuera de nosotros, es decir, de alguna manera no tenemos control Exactamente. sobre o incidencia capital respecto de esos resultados. Y eso, mira, eso nos lleva a la pregunta que te iba a hacer enseguida, pero casi no tiene sentido. Si entiendo bien, entonces la, la manera dominante en cómo nosotros tenemos que ver, a propósito de lo que tú nos comentas en tu actividad y en tu trabajo, es básicamente un locus de control externo. Claro, claro, exactamente. Sí, así lo veo yo. Ese es como el énfasis, esa es como la tendencia, ¿ya? Porque se repiten los discursos. Tú cuando reúnes un grupo de profesores, ¿ya? Un grupo de educadores en general, ¿qué te encuentras? ¿Qué es lo que primero uno encuentra cuando uno abre un espacio de conversación? Un descontento, ¿no? Que puede ser justificado, claramente. Yo no digo que no sea justificado. De hecho, eh, si uno visualiza el locus de control interno como la responsabilidad de generar el cambio, también eso implica que uno lo tiene que hacer afuera. Tiene que ser el agente transformador social, ¿cierto? Que generar las condiciones ideales y mínimas para que el ejercicio docente cumpla con los estándares indicativos de desempeño, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el cuerpo docente lucha por esas condiciones y me parece súper legítimo, ¿ya? ¿Ya? Porque tienen que generarse esas condiciones. ¿Y quién se hace responsable de eso? Cuerpo docente. ¿Quién más, po? ¿Quién más? ¿Ah? Pero yo pienso que la segunda mirada, y eso es lo más importante, el segundo paso que debe pasar es que uno se haga la pregunta por uno. Si yo no estoy conforme con esto,
mi salud mental, ¿cierto? El universo de emociones por el cual estoy posicionado, digamos, son la mayoría grises, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, cierto? Ya genero el cambio afuera, tengo que generar las condiciones y reunirme con los colegas, pero ya después falta la mirada interna, la autocrítica, ¿me explico? No, sí, me parece súper interesante Claro, porque de alguna manera vinculan lo que también nos había comentado antes, es decir, hay una relación directa entre la agencia o la sensación de que yo puedo cambiar mi suerte claro, respecto del entorno grisáceo de emociones que de alguna manera son dominantes, de acuerdo a lo que yo entiendo que tú me estás comentando. Entonces, claro, claro. me hace mucho sentido, es decir, dominantemente más, ¿quién podría de alguna manera ayudar a mitigar mis circunstancias que yo mismo a través de alguna acción que me Claro, confiera control o que me haga, digamos, potente o en ese escenario? Sí, claro, exactamente. Sí, pues, mira, mira, y esto es muy difícil de comprender porque es un tema muy sensible, ¿ya? La sí, gente, absolutamente. las personas cuando se ven enfrentadas a contextos o personajes donde se le enrostran sus debilidades como un defecto y no como una posibilidad de mejora, ¿cierto? No como un espacio potencial de desarrollo, ¿cierto? La gente obviamente se bloquea y se frustra, genera resentimiento porque está mal hecho eso, ¿me explico? Y las políticas obviamente apuntan a eso, ¿ya? Obviamente también existe lo que se llama el acompañamiento y prácticas más bien de desarrollo. Al menos la literatura dice eso, pero en la práctica en algunos contextos vemos algo bien punitivo, súper directivo, ¿ya? Entonces, yo pienso que también eso responde a la sensación de muchos docentes, pues, ya que están marcados por la injusticia, ¿me explico? No se Seguro. le da el espacio donde puedan cuestionarse a sí mismos, ¿ya? Eso me parece crucial. No, súper interesante, David. Hoy, de acuerdo a tu visión, ¿no? A lo que tú has tenido la ocasión de ver, observar y también reflexionar, eh, ¿qué aspectos culturales han jugado entonces a favor de este dominante locus de control externo? Mira, yo pienso que uno tiene que ver con la sociedad de consumo, claramente, ¿cierto? Tú enciendes la tele y lo primero que te encuentras es con publicidad, ¿cierto? Violencia, agresión en las noticias, qué sé yo. Y entretención, ¿ya? Entretención, publicidad, violencia, todo el rato. Y obviamente eso genera instala subjetividad, ¿cierto? Una subjetividad específica, ¿ya? Ujú. Donde te entregamos el problema y también entregamos la solución, que es básicamente entretención y consumo, ¿ya? ¿Mm? Eso si tú lo asocias también con un sistema en la práctica educativo que es hegemónico, que tiene que ver con una clase frontal, donde predomina, ¿cierto?, el silencio o la quietud para comprender lo que se tiene que enseñar, ¿ya? Para que el estudiante pueda comprender los conocimientos, ¿cierto? Eso antiguamente, ahora sabemos que el currículum está estructurado en base a competencias, ¿ya? Mm. Eso enriquece mucho más, obviamente, los espacios de aprendizaje, más inclusivos, ¿cierto? Ya no tan bien unidireccionales como antes, ¿ya? Pero sigue siendo, obviamente, el estudiante como un agente pasivo, de receptor de conocimiento, ¿ya? Que tiene que estudiar, tiene que esforzarse y tomar atención, ¿cierto? Estar atento, tiene que memorizar y estar motivado, que son, digamos, las condiciones biológicas para el aprendizaje. Memoria, ¿cierto? Motivación y atención. Ahí puede aprender y memorizar para poder las pruebas, justamente. Y eso está cambiando, obviamente, con la nueva educación pública, el tema de educación socioemocional, ¿ya? Ok. Pero yo creo que son los dos factores que al chileno, ¿cierto? Además por cultura, somos interiorizantes, lo dijo Felipe Lecarinier una vez, muy Ujú. interesante, nos guardamos la ansiedad, todas las emociones negativas, ¿cierto? Y eso nos hace ser, yo pienso que hace poco se despertó esto y se abrió un espacio de crecimiento, ¿ya? Pero generalmente somos los chilenos bien pasivos, ¿no? Que Mm. eso facilita un loco de control externo, también nos dice qué tenemos que hacer, po. Me he encontrado con muchas personas que me preguntan qué tengo que hacer.
No, todos los psicólogos, todos los colegas, ¿qué hago? Dígame, usted me tiene que decir qué hacer, pues yo no, y uno, ¿cierto?, le devuelve con mucho arte la responsabilidad y ahí deportamos mucha ansiedad, por lo mismo, ¿me explico? Eso es muy interesante verlo. Sí, no, y es bien interesante también en escuchar esta perspectiva que me hace sentido. O sea, hay un asidero Mm, cultural importante respecto a la manera en cómo mm, absorbemos o nos vemos obligados a mm. absorber cierta información y a retenerla igualmente. Claro. Oye, Y una David. mirada también, Ujú. disculpa, sí, Sí, voy a sí. agregar un tema de liderazgo importante, del liderazgo y la gestión en organizaciones escolares respecto a la responsabilidad o al potencial que tiene, digamos, el liderazgo en los colegios para cambiar, doblar la mano. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Cuando una organización tiene como el principal responsable su gestión interna, el cambio es más fácil, porque no depende de otros. ¿Qué es más fácil cambiar? ¿Qué es más fácil? ¿Las familias? ¿El gobierno? Son cosas más estructurales, más culturales a largo plazo. Entonces, la gestión y el liderazgo entonces se pregunta por logos de control interno. Si es el primero que actúa, po. ¿Cómo un líder responsabilizando a otros? ¿Qué líder es ese que responsabiliza a otros? No a él, no se hace cargo. ¿Me explico? ¿Ah? Eso quería mencionar. No, sí te entiendo. Ahora también, a la luz Mm, de la contingencia, hay varios líderes que no se responsabilizan de lo que sucede. claro, O sea, claro, es un tema que incluso en alguien que, si entiendo bien el sentido de lo que claro, dices, alguien que busca precisamente generar control y a claro. partir de eso influir, pero incluso en esos casos tenemos varios ejemplos de personas de líderes que no se responsabilizan de muchos de los llamados que terminan Sí, pues, no, realizando. y pueden tener razón. Ojo, esto es interesante porque Mm. una persona puede tener razón respecto a que las barreras están afuera. Sí, sí puede tener razón que muchas barreras están afuera. Las condiciones, por ejemplo, laborales, de espacio, de infraestructura, sí. Pero lo que genera la mejora es una actitud, pues un marco de ideas, es una creencia. Primero está eso. Si el cambio se genera primero a la base por eso, por una emoción, una Mm. creencia, una emoción, después viene lo otro. ¿Me explico? Porque si tú te quedas afuera, cosa que puede tener razón, ¿cierto? Sí, po, pero eso no genera cambio, po, porque tú estás visualizando, haciendo responsable a otro, po, y tú quedas como ahí, no puedes hacer nada. ¿Me Sí, no, explico, mira, si lo, no? co- si lo comprendo bien, es básicamente que uno efectivamente puede tener razones para responsabilizar a cualquier Claro, externalidad, sin embargo, genera un bucle que se va autoalimentando y por lo tanto no exactamente, genera nada respecto a un exactamente, cambio. Sí, 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 exacto. sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y finalmente, ¿Sí? porque es re interesante esta cosa, cuéntanos, ¿cómo se puede, ves tú, desarrollar entonces el locus de control interno? Mira, lo que yo he visto en las personas de manera individual, de lo que está a la base, muchas veces tiene que ver con un asunto de aprendizaje. Ujú. ¿Ya? De formas de comprender la vida o el mundo, una cosmovisión, ¿ya? Que es cultural, básicamente, muy social. Y lo otro también tiene que ver con aspectos ya más bien de tipo, vamos a llamarle, barreras de infancia o que se pueden subsanar con psicoterapia, con psicoanálisis, ¿me explico? O sea, que personas que tienen a la base de un locus de control externo básicamente miedo, ¿no? Ok. O otro tipo de complejos, ¿ya? Pero tiene que ver con el miedo, principalmente lo que está a la base de tomar la responsabilidad, po. El miedo es eso, po, ¿cierto? Quedarse ahí, ¿ah? No hacer nada, po, esperar. Eso te podría decir yo que son como las principales barreras que yo visualizo, al menos en la gente, eh, respecto a la agencia o el agenciamiento. Sí. Oye, David, te quiero agradecer un montón este tiempo con nosotros. Ha Mm, resultado re interesante y re entretenido poder conversar un tema además que ha sido bastante de opinión. Muchas veces, si bien claro. agradezco a todas las personas que han tenido la oportunidad de estar en este escenario, pero es re interesante conversar de alguna manera a través de lo que son la conceptualización psicológica de nuestra realidad más cotidiana. Entonces, esa cuestión yo te la agradezco un montón y espero que también genere un asidero o un impacto, digamos, en nuestros audientes.
Oye, un abrazo. Muchas gracias a ti. A Muchas ti gracias. también, Eduardo. Muchas gracias a ti también. Obviamente. Y eso, estamos en contacto, po. Estamos en contacto. Listo, chao, chao. Chao. Cuídate.